¿Cómo están? La Liga Árabe ha celebrado una cumbre en El Cairo, aprobando un plan para Gaza. Esto permitiría que los gazatíes permanezcan en su territorio. Hoy vamos a analizar la diferencia de la propuesta de la administración de Donald Trump, que establece un desplazamiento forzoso para construir allí un resort de lujo. Analicemos los escenarios y las implicaciones en toda esta región de Oriente Medio. Inicia el mapa. Bienvenidos. Les proponemos por esta razón desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos para poder entender todo este panorama. Egipto, un futuro para Gaza. Vamos a desplegar nuestro habitual mapa mundi, identificar a esta región, sobre todo en Oriente Medio. ¿Qué decir de lo que sucede en el enclave costero? Hablemos de esta reunión desarrollada en El Cairo. Ahí se reunieron los líderes árabes, adoptando un plan para una inversión de 53.000 millones de dólares para la reconstrucción de Gaza para el 2030, con el objetivo de mantener a ese territorio, a Cisjordania, bajo una sola autoridad. El plan de Egipto propone un proceso de 3 fases. La primera describe medidas provisionales por un valor de 3.000 millones de dólares, que contempla un periodo de recuperación temprana de 6 meses, que involucraría las operaciones de limpieza y reconstrucción. Se fabricarían cerca de 200.000 viviendas y se lograrían restaurar 60.000 edificios. El objetivo, crear zonas seguras para aproximadamente 1.5 millones de gazatíes. Se habla de una segunda etapa que duraría 2 años. Se habla de una reconstrucción con una inversión de 20.000 millones de dólares, 400.000 viviendas para construir. Ahí les mostramos en nuestro mapa cómo sería la propuesta de estas unidades habitacionales. El plan también considera la restauración de los servicios como agua, telecomunicaciones, electricidad, además de tener graficado la construcción de zonas industriales, puertos pesqueros, comerciales y también aeropuertos. ¿Qué dice la tercera fase de este plan propuesto por Egipto, aprobado por la Liga Árabe? 30 meses, otro plazo que constaría de una inversión de 30.000 millones de dólares y contemplaría la gobernanza de la franja, un punto clave. El plan árabe propone que la franja sea gobernada temporalmente por un comité de gestión de Gaza bajo el paraguas del gobierno palestino integrado por tecnócratas calificados. Además, jamás el ala de resistencia palestina sería excluido. Este órgano interino supervisaría la ayuda humanitaria, iniciaría los esfuerzos de reconstrucción hasta que una autoridad palestina reformada pueda asumir el control. De igual modo, el presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, ha expresado que podrían celebrarse elecciones el próximo año si existen condiciones que lo permitan. El jefe de la Liga Árabe, Ahmed Abul, también ha instado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a desplegar una fuerza internacional de mantenimiento de la paz en Gaza y en Cisjordania ocupada, financiación probablemente que requerirá de inversión de los gobiernos más ricos del Golfo Pérsico. ¿Qué implica todo este plan? ¿Cómo lo leemos frente a la propuesta de Donald Trump? Hoy lo analizamos con nuestros invitados. Recibimos en primera instancia, nos acompaña desde España Daniel Lobato con nosotros, experto en Oriente Medio, también en análisis geopolítico. Qué gusto tenerte, Daniel. Gracias por tu tiempo para Telesur. Muchas gracias, Paola. Es un placer estar aquí. Daniel, ¿qué leemos detrás de este plan propuesto por Egipto, aprobado por una Liga Árabe, pero que al mismo tiempo tiene coincidencias con el plan de Donald Trump? Y no estoy hablando del desplazamiento forzoso que quiere hacer la administración republicana para construir un resort de lujo, pero sí dejar de lado al ala de resistencia palestina Hamas. ¿Qué representa esto? No solo al ala de resistencia, es que es la representación del pueblo palestino. La representación de un pueblo oprimido está en quien se resiste a la opresión y no en quien se somete, y por supuesto no en esa camarilla corrupta que es la autoridad palestina de Mahmoud Abbas, y además porque Hamas fue el vencedor de las últimas elecciones allá por 2006, en las que se dio un golpe de Estado desde Europa y Estados Unidos, llevado a cabo precisamente por Mahmoud Abbas. En todo caso, este plan es una representación teatral y un fraude, una vergüenza que cumple varias funciones. Para
empezar, el coste es completamente irreal. El propio coste estimado por el régimen israelí, que en este caso me lo creo, porque el régimen israelí tiene cartografiada toda la franja de Gaza, todo el gueto de Gaza, absolutamente en cuadrícula, sabe exactamente en cada cuadrícula quiénes viven, cuántos habitantes, cuántas personas de Gaza, sabe absolutamente todo. Y Smotrich, el ministro de Finanzas israelí, allá por noviembre estimaba entre 100.000 y 200.000 millones de dólares el coste. Eso equivale, para que nos hagamos una idea, a todo el presupuesto del régimen israelí, o al un tercio del presupuesto de Arabia Saudí, o una cuarta parte del presupuesto de España, por ejemplo. Entonces, para que nos hagamos una idea de las dimensiones del coste y lo irreal que ya es hablar de la mitad, ¿no? Y aún así, la mitad, estamos hablando de unos costes, bueno, si rebajamos a la mitad sería un sexto del presupuesto de Arabia Saudí de todo un año, o un octavo del presupuesto de España, por ejemplo, ¿no? Que ya son dimensiones gigantescas. Entonces, una de las grandes preguntas en todo caso también es que nadie exige a Estados Unidos, a Israel, que sean quienes paguen, y eso me parece asombroso, ¿no? Al final se aplica siempre el guión de que Estados Unidos e Israel destruyen y asesinan y otros pagan e indemnizan en todo caso. Pero al fin y al cabo, en definitiva, esta cumbre lo que responde es a una obligación que tenían los regímenes árabes de hacer algún tipo de gesto, aunque fuera un gesto hipócrita, ante un genocidio, una devastación, un Hiroshima y Auschwitz ante sus ojos, ante los ojos de todo el planeta, y aunque ellos le den plena impunidad al régimen israelí, pues tenían que hacer algún tipo de gesto de preocupación por los palestinos, ¿no? Y cada uno con ciertas distintas motivaciones. Por ejemplo, Jordania y Egipto, dado que habían dicho no a Donald Trump, a apoyar a Donald Trump en vaciar Palestina de palestinos, en este caso vaciar Gaza de 2,5 millones, pues ante la presión que estaban siendo sometidos al-Sisi en Egipto y Abdallah, el rey Abdallah, en Jordania, pues rodearse de otros regímenes árabes para intentar protegerse de esa coacción por parte de Donald Trump para que se prestasen a vaciar Palestina de palestinos. Otros, como es Emiratos, como es Arabia Saudí, pues en este caso, sobre todo, intentar influir para en todo lo que pudiera ser desarmar a la resistencia palestina. Y eso es algo que está subyacente en el plan, que es que Hamás debe, y todas las facciones de la resistencia deben desarmarse, porque se hará cargo esos tecnócratas que habéis dicho, pero después la autoridad palestina. Con lo cual, en definitiva, es posibilitar a futuro la limpieza étnica, porque un pueblo desarmado, por supuesto, va a ser mucho más fácil de que sea expulsado de la franja. Y por último, bueno, tenemos que tener en cuenta que había dos actores importantes que no estaban, ya he dicho. Uno, la representación del pueblo palestino, no estaban las facciones de la resistencia ni Hamás, y otro era Israel, que es quien debería pagar, pero aunque no estaba físicamente, sí estaba en el plan. El plan urbanístico, hay que decir que aunque lo presenta Egipto, en realidad es un plan diseñado por Israel, e incorpora las buffer zone, las zonas invadidas por Israel dentro de la franja de Gaza, de las que ha incorporado más terreno a la zona de exclusión, incorpora unos corredores de seguridad que Israel ha establecido, incorpora vías rápidas desde las propias bases israelíes que penetran como grandes avenidas arboladas diseñadas en un programa informático 3D, si queremos, pero en definitiva vías rápidas de acceso e incursión desde las bases israelíes circundantes a Gaza, y por tanto además todo un trazado urbanístico completamente alejado de lo que es un urbanismo tradicional palestino, y ni siquiera les han preguntado además a ellos, ¿no? Es digamos una especie de ficción, pero que de llevarse a cabo sería una ficción muy diseñada para las necesidades israelíes. Por tanto, bueno, tenemos que entender que no se va a llevar a cabo por las dimensiones del coste. El gueto de Gaza se va a mantener así durante largos años, entre otras cosas porque el propio Israel y Estados Unidos están ante su dilema existencial. Necesitan ansiosamente vaciar Gaza de millones de palestinos para sostener demográficamente a la colonia israelí frente a la demografía mayoritaria nativa, y van a hacer un asedio medieval
en los próximos años. Lo estamos viendo, en estos últimos 10-11 días no ha entrado ni un solo camión de alimentos, no hay agua en el gueto de Gaza porque las desaladoras no funcionan porque no hay combustible, y eso es lo que vamos a presenciar en los próximos años, esos dos jinetes del apocalipsis, hambre y enfermedades, junto al tercero de las bombas que Trump ha suministrado ya a Netanyahu hace varias semanas. Y eso va a ser, nada se va a reconstruir, no va a entrar maquinaria pesada como no ha entrado durante el alto al fuego. Es decir, durante largos años ese Hiroshima y Auschwitz se va a mantener hasta que finalmente caiga y esté sumamente debilitado el régimen israelí. Ahora, resulta interesante lo que plantea también Daniel Lobato, y te quiero preguntar por ello. La postura de negociación, si vale el término que aplica como estrategia Donald Trump, presión y también imposición, un tipo de chantaje para que le funcionen las cosas como él quiere hacerlas, porque ya está en pérdida de hegemonía su país y quiere hacer nuevamente a Estados Unidos grande. En este contexto, vemos que dentro de la mesa de negociación con Rusia está también la región de Oriente Medio. ¿Qué le va a quedar a Benjamin Netanyahu? ¿Esa luna de miel será eterna? ¿Estará llegando a su fin? ¿O simplemente tendrá que resignarse como Zelensky a aceptar lo que él determine dentro de lo que él ha trazado como su estrategia o su plan para Gaza? ¿Qué nos dirías, Daniel? Bueno, en este caso es un poco diferente porque Israel es una colonia digamos, multinacional de Europa y Estados Unidos, y que cumple unas funciones determinadas en un área concreta del gas, del petróleo y de las rutas de paso, y en concreto incluso con un futuro canal de navegación el triple de ancho que el canal de Suez. El canal de Suez podría ser, digamos, inutilizado con cualquier tipo de acción como el Nord Stream, por ejemplo, y le otorgaría a Occidente el dominio absoluto del paso de tránsitos de barcos del Mar Rojo al Mediterráneo. Por tanto, la importancia del régimen israelí para el occidente colectivo en su lucha también con China en el comercio mundial es de una importancia muy superior a la de Ucrania. Han explorado a ver las capacidades de Rusia con esa guerra imperialista llevada a cabo a través de un sujeto que es el pueblo ucraniano, que ha sido sacrificado, y el país ucraniano sacrificado para explorar, pero ese frente se puede cerrar y por tanto Zelensky puede ser arrojado a la basura. Pero la colonia tiene mucha importancia, más incluso que Vietnam, que Sudáfrica, y por tanto van a volcar todos sus esfuerzos y sus energías como están haciendo. 100 kilotones de bombas le ha aportado Biden a Netanyahu, que es lo mismo, decir lo mismo Biden que dice ahora Trump, que los palestinos se marchen de Gaza, ¿no? Lo que pasa es que Biden lo dijo con bombas, y la cuestión es que no va a ser arrojado, así como ha sido arrojado Zelensky. Cualquier, retirada del régimen israelí de la Franja de Gaza supondría una derrota tan demoledora como la que ya ha sufrido, en definitiva, porque no ha alcanzado ninguno de sus objetivos, ni derrotar a Hamas, ni rescatar los prisioneros de guerra israelíes, ni mucho menos el gran primer objetivo, que es expulsar a los millones de palestinos de Gaza. Ninguno de esos objetivos. Cualquier retirada del Auschwitz o Hiroshima de Gaza por parte del ejército israelí sería una retirada y sería una ejemplificación de derrota absoluta, por la cual los propios colonos israelíes reanudarían su huida. Está ahora parada, ya sabemos que comenzaron a huir hasta 500.000 de colonos de Israel tras los primeros meses de enfrentamientos y los misiles de Hezbollah, los misiles de Irán, los misiles de Yemen sobrevolando las ciudades, las colonias israelíes, aterrorizados. Eso supondría el firmar o el, digamos, representar un fracaso de ese tipo sería catastrófico para la estabilidad de la colonia, y por tanto no vamos a presenciar eso. Estados Unidos apoyará a su colonia hasta el último día, Europa exactamente igual financieramente, como hicieron con Sudáfrica hasta el último día también, que de pronto, de un día para otro prácticamente, Nelson Mandela salió de la cárcel y ya pues todos hicieron hacer una fotografía con él, ¿no? Pero no veo que por el momento vayan a cejar en su empeño de sostener a Israel, porque ya digo, la importancia geopolítica mundial que tiene el dominar el Mar Rojo en un extremo, y en el otro extremo, que está Yemen, también supone un gran poder estratégico ante esa dinámica de batalla mundial contra China, y por supuesto no van a dejarle caer ni al régimen israelí ni a Netanyahu de esa forma. Y
El ejemplo ha sido cuando Netanyahu ha sobrevolado Europa para acudir a reunirse con Trump. Ni Francia ni Italia, habiendo sobrevolado el espacio aéreo de estos dos países, ha cumplido la orden de la Corte Penal Internacional y ha bajado el avión a tierra y ha detenido a Netanyahu. No han hecho eso, le han permitido sobrevolar libremente porque Europa también está implicada en que sostenga la colonia, y así va a ser durante unos años, torturando colectivamente al pueblo palestino para intentar buscar que se marche tanto de Gaza en primer lugar, y como también lo estamos viendo en Cisjordania, los otros 3,5 millones de palestinos de Cisjordania. Y en medio de esas contradicciones marcadas, que no solamente son violatorias del derecho internacional, sino también las implicaciones que esto se refiere a la institucionalidad. De esto me gustaría comprometerte a hablar en el siguiente bloque. Daniel, vamos a marcar una pausa y lo vamos a hacer revisando nuestra escala. Esta vez a través del portal web de Prensa Latina, que está titulando de la siguiente manera, lo colocamos en la pantalla del mapa. Países árabes condenan la decisión de Israel de cortar electricidad a Gaza. Egipto, Arabia Saudita, Qatar y Jordania han condenado en los más duros términos la decisión de Israel de cortar el suministro eléctrico a la Franja de Gaza, como parte de su estrategia de máxima presión contra Hamas. La Cancillería de Egipto, por ejemplo, denunció a través de un comunicado que esta medida constituye una nueva violación del derecho internacional humanitario y del Cuarto Convenio de Ginebra. Reiteró también el total rechazo a las políticas de castigo colectivo llevadas a cabo por Israel, incluida la suspensión de la entrada de ayuda humanitaria. El Ministerio de Relaciones Exteriores también de Arabia Saudita expresó su más condena en los términos más fuertes a las autoridades de ocupación de Israel por el uso del castigo colectivo contra los palestinos. Se hizo también un llamado a la comunidad internacional de actuar de inmediato. En similar sentido se pronunciaba la Cancillería de Qatar. Señaló que es una violación descarada del derecho humanitario internacional. Mientras, el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Jordania alertó que la acción de Israel representa una clara continuación de la política de inanición y asedio impuesta contra el enclave costero. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. El eje de resistencia palestina, Hamas, ha anunciado ya el comienzo este miércoles de una nueva ronda de negociaciones para un alto al fuego. Estamos hablando del ingreso de una nueva fase. Se abordan estas conversaciones con responsabilidad y actitud positiva, señalaban. El dirigente del movimiento aseguró también que confía en que se llegue al camino para detener la agresión de Israel, retirar a toda la ocupación militar de Gaza y completar un acuerdo de intercambio de prisioneros. Afirmó que el gobierno de Estados Unidos tiene responsabilidad política y moral por todo el apoyo, ese apoyo absoluto que le está dando al régimen sionista en los crímenes de asesinato y desplazamiento forzoso que hace contra el pueblo palestino. Nuestra imagen muestra la destrucción que ha generado Israel en todo este tiempo. Daniel, aquí nuevamente volvemos a la contradicción. Dentro de los acuerdos, de los planes, tanto de Trump como de Egipto, no está el ala de resistencia palestina Hamas. Dicen hay que crear un nuevo gobierno, pero para negociar la siguiente fase, si se los convoca, están ahora mismo en Qatar negociando. ¿Cómo interpretamos esto? Y está negociando con Estados Unidos. Estados Unidos se ha sentado a solas con Hamas para intentar llegar a un acuerdo sobre los prisioneros capturados el 7 de octubre que tienen nacionalidad estadounidense, que tienen doble nacionalidad, que prestan servicio en el ejército colonial israelí y que, por supuesto, asesinan palestinos, y que logró capturar la resistencia ese día, y al tener nacionalidad estadounidense, en estos días también Estados Unidos está intentando llegar a algún tipo de acuerdo en solitario y fuera de foco con Hamas. Por tanto, se le otorga una
una identidad, una legitimidad, ¿no? Pero es que además, cuando se habla de Hamás hay que recordar, y repito como antes he hecho, que es que Hamás es el vencedor de las últimas elecciones que se desarrollaron en los guetos de Cisjordania y Gaza. No me refiero a todo el universo palestino, porque estaban excluidos millones de palestinos en el exilio o los millones de palestinos que viven dentro del régimen israelí, pero en todo caso, en los dos guetos de Cisjordania y Gaza se desarrollaron unas elecciones controladas por observadores internacionales de la Unión Europea, estadounidenses, y las ganó Hamás. Y como no les gustó el resultado a las potencias coloniales de Europa y de Estados Unidos, no impugnaron, sino que forzaron a Mahmoud Abbas a dar un golpe de Estado, y eso es lo que se mantiene hasta hoy. Y por eso esa división de que en Cisjordania, pues Mahmoud Abbas se consiguió hacer con el poder gracias a ese golpe de Estado, mientras que en Gaza no lo logró. Por tanto, es el representante legítimo, pero incluso fuera de aquellas elecciones, como he dicho antes, el representante legítimo es no una milicia, como tú muy bien has señalado, despectivamente, que la señalan, como también tenemos el caso en Yemen, ¿no? Cuando dicen la milicia Houthi, bueno, es el gobierno real de Yemen, que gobierna al 80% de la población de Yemen en la capital Sanaa, ¿no? Es el gobierno de Yemen, pero bueno, se le intenta rebajar la legitimidad para, si les bombardeamos y, digamos, asesinamos a 10.000 o a 100.000, pues bueno, es que eran ilegítimos. En este caso tenemos exactamente lo mismo, la absoluta legitimidad de esas elecciones, pero además porque la representación, como he dicho antes, la representación de un pueblo oprimido y colonizado está en quien se resiste a esa colonización y a esa opresión, y no en los que se someten o en los que firman o en los que, digamos, actúan como jefes de un departamento indígena de Israel, que eso es lo que hay que denominar a la autoridad palestina, aunque tenga embajadas por el mundo, no es más que un departamento nativo del régimen israelí, y además realmente corrupto y mafioso, ávidos de dinero, y por eso hemos visto a Mahmoud Abbas ahí en el Cairo, y por eso no hemos visto a las facciones de la resistencia. Es interesante, al respecto de quién ha asistido al Cairo, señalar que estaban todos los presidentes y emires y etcétera, excepto una serie de países que enviaron simplemente ministros porque rebajaron la calidad o la credibilidad de ese proyecto, ¿no? Entre ellos los que más honestamente están a favor del pueblo palestino en estos momentos: Argelia, Túnez y Omán, que enviaron un ministro, simplemente una delegación ministerial. Pero el cuarto país que envió un ministro fue Arabia Saudí. Fíjate, uno de los que deberían ser máximos pagadores. Ya he hablado antes de las astronómicas cifras que supone una reconstrucción realista del gueto de Gaza, y que probablemente Arabia Saudí no está ni en disposición ni con ganas de pagar para que sea destruido al día siguiente de nuevo por Israel, o entre otras cosas porque está en vías de ver cómo normaliza con el régimen israelí. Por tanto, envió también un ministro, y eso da muy claramente es un termómetro fiable de la credibilidad que ciertos actores dan a ese encuentro, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente no estaba la representación palestina, y mucho menos tampoco en el trazado, como he dicho antes, en el trazado del supuesto plan urbanístico hecho con maravillosas maquetas en 3 dimensiones informáticas, pero que es un trazado urbanístico realizado por el otro ausente, que debería estar haciendo las reparaciones de guerra, los pagos de guerra e indemnización, que es Israel o Estados Unidos, y ninguno de ellos estaba ahí. Y sin embargo, pues estaban otros actores como Antonio Guterres, etcétera, que son esos que dan impunidad al régimen israelí. Sí, por eso está plenamente de acuerdo también el secretario de la ONU. Quiero agradecerte por tu tiempo, Daniel, y por habernos explicado claramente todo este contexto que hace a este plan propuesto por Egipto. Vamos a recibir a Pablo Cofre Leal, nos acompaña también en directo para el Mapa. Qué gusto recibirlo, gracias por su tiempo para Telesur. Gracias, Paola. Un abrazo. Antes de entrar al análisis, me gustaría compartir con usted nuestra leyenda para analizar también este escenario.
Jack Yasseria, portavoz de la Fuerza Armada de Yemen, se pronunciaba ante este castigo colectivo que sigue haciendo Israel, los bombardeos sobre todo y las agresiones que mantiene contra el pueblo palestino en territorios como Cisjordania ocupada y campamentos de refugiados. Lo ponemos en la pantalla del mapa. Dice, cualquier buque israelí que intente violar esta prohibición será atacado en la zona operativa declarada. Esta prohibición permanecerá vigente hasta que se reabran los cruces hacia la Franja de Gaza y se permita la entrada de ayuda, alimentos y medicamentos. Pablo, este escenario marca una postura clara, quizás de uno de los bastiones más fuertes que tiene el eje de resistencia. El pueblo de Yemen reanuda ataques a aquellas embarcaciones que transportan armamento hacia Israel, en medio también de estos planes que salen a la luz. Por un lado el de Trump y por otro lado el que plantea Egipto. ¿Qué lectura hacemos? Bueno, efectivamente tú lo señalas como un bastión de la resistencia, pero al mismo tiempo creo que es un movimiento y es una fuerza que da un ejemplo de cuál debe ser la postura respecto a Palestina, como también al Líbano y otras, ¿no? Estamos hablando de un movimiento que gobierna parte importante de Yemen, que es por tanto un gobierno legítimo que defiende a la población de Yemen no solo de los ataques de fuerzas terroristas, no solo defendió a Yemen de la coalición internacional propiciada, armada, financiada por Arabia Saudí junto a Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Sudán y otros países, que atacó Yemen del año 2015 hasta hace muy poco tiempo atrás, como también ha defendido a Yemen de los ataques británicos y estadounidenses, sino que en ese contexto de ataques, en ese contexto de una política de presión contra Yemen, es capaz de apoyar al pueblo palestino como lo ha hecho desde el 7 de octubre del año 2023 a la fecha, ¿no? Y lo ha apoyado en una de las formas que más le duele al sionismo, como es el aspecto económico. El papel que ha cumplido el movimiento de resistencia Ansarallah en apoyo al pueblo palestino ha sido fundamental, pues ha significado no solo distraer fuerzas militares hacia el territorio sur de la Palestina ocupada, sino también ocasionarle graves daños desde el punto de vista económico en su infraestructura portuaria allí en los territorios palestinos ocupados del sur, generar una política de apremios a esa economía israelí en el plano de su navegación por el Mar Rojo y por el Golfo de Aqaba. Por tanto, ha cumplido un papel fundamental. Y eso es un ejemplo también para aquellos países que, siendo miembros de la Liga Árabe, en realidad se han preocupado más de normalizar y tener relaciones con el ente sionista en lugar de apoyar a sus hermanos, de apoyar a un pueblo árabe como es el pueblo palestino. Y en ese plano también de apoyo, de solidaridad, de apoyo efectivo, sus declaraciones respecto a que si no cesa esa política de hambre que se está ejecutando contra Palestina y en específico la Franja de Gaza, al impedir la entrada de ayuda humanitaria, al generar este corte eléctrico que en definitiva lo que genera es más hambre, pero a la vez más muerte, producto no poder utilizar la precaria infraestructura que queda en Gaza, le está diciendo al régimen nacional sionista que Yemen va a seguir apoyando al pueblo palestino de la forma que lo ha hecho hasta ahora, operando contra la navegación económica y militar que se adentre por el Mar Rojo y el Golfo de Aqaba, y al mismo tiempo no solo contra el régimen israelí, sino también contra todo aquel que apoye al régimen israelí. Así que me parece no solo digno, no solo loable, sino también el ejemplo que hay que seguir respecto a la ayuda al pueblo palestino. Pablo Jofré Leal, lamentablemente no tenemos más tiempo, pero qué claves más interesantes la que nos brinda nuestro invitado para poder entender toda esta radiografía, este mapa que aqueja al pueblo palestino que sigue resistiendo ante el asedio permanente del régimen sionista de Israel. Vamos a terminar el programa revisando nuestros vectores.
Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Plan. El plan de Egipto, a diferencia de lo que propone Trump, permitiría a los palestinos mantenerse en sus tierras, pero la financiación probablemente requeriría de una inversión de gobiernos más ricos del Golfo Pérsico, incluidos Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Arabia Saudita, quizás a través de un fondo fiduciario. Y la gran pregunta salta a la vista cuando hablamos en su mayoría de aliados de Estados Unidos. Quizás habría que ver una vez más pasar sobre la mesa esa balanza, cómo se medirá y qué tan real podría ser su implementación cuando hablamos de miles de millones de dólares. 2. Castigo colectivo, un arma que sigue usando el régimen sionista de Israel contra Gaza. La crisis se ha incrementado a niveles incontrolables. La vida de miles de enfermos y heridos están en riesgo de muerte. Israel ha destruido de manera deliberada más de 700 pozos en la franja de Gaza, advirtiendo que la escasez de combustible presagia el cese del funcionamiento de pozos de agua y de plantas desaladoras, con el objetivo de obligar a que cerca de 1.5 millones de palestinos salgan forzosamente de Gaza y confluya así el gran anhelado plan de Donald Trump. 3. Yemen se convierte en uno de los bastiones más fuertes del eje de resistencia en Oriente Medio. La reanudación de ataques a buques en el Mar Rojo no solo muestra su naturaleza y esa fortaleza, envía también un mensaje claro, que pese a la presión y persecución que tienen desde Occidente, no dejarán de levantar la bandera de la causa palestina. Y esto podría poner a Israel aún más en aprietos, sobre todo a un Netanyahu que parece no estar muy confiado en lo que se define en las negociaciones con Rusia. Recordemos que Oriente Medio también es un punto sobre la mesa de negociación. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.